Buenos días. Primero que todo, quiero agradecerle a la Fundación Cardioinfantil y particularmente a Héctor la gentileza y la deferencia de invitarme a participar en este evento. Es un gusto y es un honor para mí estar aquí reunido con todos ustedes. Lazos de afecto y de gratitud enormes me hacen sentir muy emocionado de estar en la Fundación Cardioinfantil, porque la última vez que estuve acá, hace unos 8 años, invitado por el doctor Humberto Barón y por el doctor Darío Maldonado, que fueron 2 de mis maestros y 2 de mis mentores, que ya no están trabajando activamente acá, pero sigo con un gran y enorme respeto y afecto por ellos y por haberme transmitido el amor y la pasión por el tórax, por el pulmón y por el corazón, lo cual les agradeceré toda la vida. Bueno, cuando llegó la repartición de los temas, a mí me tocó bailar con la fea, porque el doctor Héctor me puso un tema bastante aburridor, que es hablar de tecnología y hablar de tecnología en tomografía y resonancia magnética. Pero para hacerlo un poquito menos odioso, voy a hablar un poco de tecnología con una perspectiva de cómo la tecnología ha evolucionado, y sobre todo yo creo que la parte importante que quiero tocar al final es realmente cuáles son los avances más recientes en tomografía computada de corazón y hacia dónde va la tecnología. Y empecemos por señalar cuál es el problema, y el problema está claramente documentado desde hace muchos años. Conocemos la situación que es palpable en este estudio muy grande publicado hace algunos años en el New England Journal of Medicine, en el cual un registro de cerca de 400,000 pacientes en más de 600 hospitales de los Estados Unidos, que son parte del registro del Colegio Americano de Cardiología, se observó que en esta población de 400,000 pacientes llevados a angiografía coronaria, solamente una tercera parte de los pacientes tenían realmente enfermedad coronaria obstructiva. Unas 2/3 partes de los pacientes no tenían enfermedad significativa, y lo que es peor aún, 40% de los pacientes no tenían ningún grado de enfermedad coronaria, a pesar de que su clínica de dolor torácico o las manifestaciones que fueran clínicamente llevaron a hacer un estudio invasivo en esta población muy grande. De modo que es claro la necesidad de tener herramientas no invasivas que nos permitan hacer tanto una evaluación morfológica como funcional del corazón, previniendo la realización de procedimientos invasivos que son costosos y tienen riesgos, y que nos permitan de una manera mucho más eficiente hacer la estratificación de riesgo en esta población. Y para esto, muchas modalidades diagnósticas se han utilizado, y desde el punto de vista de imágenes, la medicina nuclear, la ecografía, la resonancia y la tomografía computada han sido tal vez las que más comúnmente han sido aplicadas con este propósito. Y la aventura de la tomografía computada empieza aquí. Empieza con, Sanji debe reconocer muy claramente a estos músicos británicos, los Beatles, ¿no? Y empieza la historia de los Beatles porque los Beatles eran los propietarios de una casa disquera, y millones y millones y millones de dólares y de libras esterlinas que ellos ganaban con sus discos. Tenían que empezar a invertir ese dinero en alguna cosa, y ellos eran los dueños de la casa disquera EMI, y una de las inversiones que la EMI hizo, además de producir discos, era hacer innovaciones tecnológicas, y dentro de este proceso contrataron a un ingeniero, al profesor Gottfried Hounsfield, para desarrollar proyectos de investigación en electrónica, en una electrónica muy naciente, muy primitiva en ese momento. Y Hounsfield empezó con un proyecto específico. Él empezó realmente trabajando en el desarrollo del sonar, y fue una de las personas fundamentales en el desarrollo del sonar, que fue utilizado exitosamente en la Segunda Guerra Mundial. Pero después de su proyecto del sonar se dedicó al tema de la radiología y ver cómo se podía optimizar la obtención de imágenes sin un efecto puramente fotográfico de una haz de radiación sobre una película sensible. Y por el desarrollo de la tomografía computada, junto con Alan Cormack, recibieron el premio Nobel en el año 1979, el premio Nobel de Medicina. Y aquí está el primer modelo en el que ellos utilizaron para hacer este sistema de un haz de radiación sobre un sistema de detector electrónico para
obtener una información analógica convertida a una información digital y a partir de eso hacer la producción de una imagen, que es lo que hoy en día es la tomografía computada. El primer equipo que ellos produjeron era un equipo únicamente con capacidad de hacer estudios de cerebro. Aquí vemos el primer equipo instalado en un hospital en Londres que se llama el Atkinson Morley, y ahí está el profesor Hounsfield, y ustedes ven el tamaño del gantry, era muy pequeño y solamente era para hacer estudios de cabeza. Posteriormente la tecnología ha evolucionado a lo que estamos haciendo hoy. Esto es un estudio rutinario en cualquiera de nuestros pacientes que hacemos en nuestros centros hoy en día, en donde la capacidad de obtener imágenes de altísimo detalle anatómico del corazón pues es realmente impresionante comparado con las nobles generaciones de tomografía computada. Sin embargo, a pesar de que la capacidad morfológica, la capacidad de documentación morfológica y anatómica de la tomografía computada es prácticamente insuperable, ninguna tecnología ha sufrido el nivel de cuestionamiento que ha sufrido a través de la historia de la tomografía computada de corazón. Los primeros estudios que salieron publicados con series relativamente grandes de pacientes y especialmente a partir de la tecnología de 64 detectores, que fue lo que realmente cimentó el papel de la tomografía computada en el estudio del corazón, se observó cómo una de las grandes fortalezas de la tomografía computada es su altísimo valor predictivo negativo, que es cercano al 100%. De modo que nuestra capacidad de excluir enfermedad coronaria en presencia de un estudio de buena calidad que demuestre una anatomía normal o unos vasos que están abiertos y están permeables es supremamente alta. La sensibilidad es también una de las fortalezas de esta técnica, con rangos de sensibilidad que están también en el rango de por encima del 90%. Pero una de las, talones de Aquiles de la tomografía computada que siempre se ha criticado es la especificidad, y empezaron a salir series y series y series de pacientes y ya empiezan a producirse metaanálisis con series más grandes, tanto de pacientes como de análisis ya específicamente por segmentos anatómicos, y ustedes ven que todas las series que están publicadas realmente coinciden en lo mismo, en que el valor predictivo negativo en la tomografía computada es cercano al 100%, lo cual es supremamente valioso en el manejo de muchos pacientes con dolor torácico de tipo inespecífico. Pero a pesar de estos resultados tan alentadores publicados en la literatura, la crítica cae con todos los dientes y con todos los hierros sobre la tomografía computada, y las principales críticas son basadas en estos 4 o 5 puntos. Uno es que la mayoría de los estudios que fueron publicados inicialmente eran estudios retrospectivos, no eran estudios prospectivos, lo cual es una debilidad. Es una crítica valiosa y es una crítica y una debilidad importante de esas primeras series publicadas. Segundo, muchos de estos eran estudios realizados en un centro único y no reflejaban realmente lo que sucede en un centro de alto nivel de especialización. No necesariamente es aplicable de manera fácil a la comunidad. El otro punto importante es el hecho de que hay un sesgo de referencia importante, porque muchos de los pacientes que fueron reclutados en estos primeros estudios eran pacientes que tenían un claro cuadro de dolor torácico, eran pacientes que clínicamente tenían una probabilidad preprueba muy alta de tener enfermedad coronaria. Y eso hacía que había también un sesgo importante en el grado de enfermedad de estos pacientes, haciendo que la mayoría de estos pacientes que eran reclusados tenían un grado significativo de oclusión en aquellos que eran positivos. Y finalmente, un sesgo importante en el tipo de publicaciones, ya que solamente, y esto es una cosa que se aplica a todos los campos de la medicina, no solamente de las imágenes diagnósticas, sino también a la cirugía y a la medicina clínica, hay un sesgo muy grande en la literatura del tipo de publicaciones que llegan finalmente a ser publicadas en las revistas arbitradas, y es que solamente los estudios positivos, los estudios exitosos se publican. Muchos estudios que muestran que no hay beneficio de esto o aquello no terminan siendo publicados. Entonces, empiezan a salir los primeros estudios multicéntricos en los cuales se trata de replicar un poco mejor este espectro de reclutamiento de pacientes y de los centros, pero igualmente vuelve a documentarse cómo en todos estos estudios multicéntricos la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo negativo de la tomografía computada sigue siendo bastante alto y vuelve a demostrarse la fortaleza de esta técnica.
La otra crítica importante que ha recibido la tomografía computada de coronarias a través del tiempo es el hecho de no contar los primeros estudios con estudios de tipo pronóstico. O sea, una vez decimos que un paciente no tiene enfermedad coronaria, ese paciente lo perdemos de vista o lo perdíamos de vista, digamos, en las primeras series, y no había realmente un seguimiento para documentar que el pronóstico de esos pacientes realmente estaba de acuerdo con ese valor predictivo negativo que se había, o el seguimiento era muy corto. De modo que empezaron a salir estudios más grandes en el cual se hacía seguimiento de estos pacientes a 2 años, a 3 años, e igualmente se observó en estos estudios de seguimiento que una vez nosotros detectamos que un paciente no tiene enfermedad coronaria significativa o tiene menos de 50% de compromiso luminal, la tasa de supervivencia de estos pacientes seguidos a 15 meses es cercana al 100%, a diferencia de aquellos pacientes en los que se documenta más de 50% de enfermedad o enfermedad de 2 vasos con más de 50% de oclusión luminal, como la tasa de supervivencia cambia de manera importante. Otros estudios como este que estamos mostrando acá igualmente demostraron cómo la tasa de eventos cardiovasculares adversos está claramente relacionada con el grado de estenosis. Aquellos pacientes que no tienen enfermedad coronaria prácticamente no tienen ningún grado de efectos adversos anualizados, 0.3%, y aquellos que tienen más de 50%, alrededor del 5% de efectos adversos anuales. Nuevos estudios, todo esto ya metaanálisis grandes, como este, 18 estudios longitudinales, cerca de 10.000 pacientes seguidos por 24 meses, igualmente muestra cómo el tener una tomografía computada que no muestra enfermedad coronaria muestra que es un seguro de vida importante desde el punto de vista de mortalidad cardiovascular en el seguimiento a corto y mediano plazo. Y otra de las fortalezas fundamentales de la tomografía computada, comparada con las otras técnicas, es que ni la perfusión por medicina nuclear, ni los estudios por eco, ni los estudios por ninguna modalidad no invasiva permitían realmente caracterizar la composición de la placa. De modo que la primera modalidad, ni siquiera la angiografía coronaria, logra hacerlo. De modo que la tomografía computada por primera vez puso a nuestra disposición una herramienta que nos permite ver las características morfológicas y la composición de la placa, lo cual era una información que no contábamos anteriormente. Casos como este, que ustedes ven una placa totalmente blanda en un segmento corto, o placas más largas en otro paciente con enfermedad, con dolor torácico inespecífico, y ustedes ven una placa densamente sin calcificación, una placa blanda en un segmento largo proximal de la descendente anterior, o placas cortas como esta que estamos viendo, de modo que, o enfermedad crónica obstructiva completa, como en este paciente con una oclusión total de la descendente anterior, claramente documentada en este estudio. De modo que esa fue una de las fortalezas claves de la tomografía computada, y en diferentes tipos de poblaciones, como un paciente pediátrico, 17 años, ustedes ven estenosis de la coronaria principal izquierda a nivel proximal, de modo que pudimos por primera vez tener la capacidad de identificar la anatomía y ver la composición, o por lo menos un acercamiento a la composición y a la estructura morfológica de la placa. Los estudios que se hicieron de comparación entre tomografía computada y los estudios de perfusión con tomografía computada mostraron resultados interesantes e igualmente volvieron a poner el dedo sobre la llaga, señalizando no como una debilidad de la medicina nuclear, sino como una debilidad de la tomografía computada, el hecho de que había un divorcio grande entre los estudios de tomografía computada y los estudios de resonancia de perfusión con medicina nuclear. Este es uno de varios estudios que hay uno más recientemente publicado, un metaanálisis grande, en que se muestra igual que este estudio, que solamente la mitad de los pacientes que tenían enfermedad coronaria significativa, definida como 50% o más de enfermedad de reducción del lumen, tenían defectos de perfusión en los estudios de medicina nuclear. Y 22% de los pacientes que tenían estudios de medicina nuclear normal tenían enfermedad coronaria significativa en los estudios de tomografía computada. Entonces viene la pelea de que hay un divorcio entre la parte de perfusión y la parte anatómica que la tomografía computada está demostrando, y viene la duda, bueno, ¿cuál es la mejor modalidad de diagnóstica? ¿La que nos muestra la función o la que nos muestra la anatomía?
Y tal vez una de las estocadas duras que ha tenido la tomografía computada a través de los años es esta, ¿no? Esta es la portada de la revista Time hace unos años, ¿no? En que empieza a publicitarse la tomografía computada un poco como se publicita un circo. Y empiezan a proliferar centros de tomografía computada en los centros comerciales, en las calles, y eso le restó un grado, una dosis de seriedad a la utilización de esta técnica, y vino el cuestionamiento de si había un interés mercantilista también detrás de esta promoción de la tomografía computada como una forma de salvar vidas en sujetos asintomáticos. Hoy en día esto ya es una polémica superada, ya sabemos que no debemos estar haciendo tomografía computadas en adultos asintomáticos, y tenemos guías de manejo mucho más precisas para esto. Viene también la polémica sobre si debemos utilizar esto 24 horas al día en los estudios en los centros de emergencia para los pacientes con dolor torácico agudo. No voy a detenerme en esto, el doctor Héctor va a hablar una presentación dedicada específicamente a esto, y es un tema de controversia, pero igualmente, al menos los estudios que se han hecho han demostrado que en los pacientes con dolor torácico agudo, la capacidad de definir la anatomía de las arterias coronarias en esos pacientes agudamente enfermos es igualmente excelente en la tomografía computada, con valores de sensibilidad y valores de especificidad y valor predictivo negativo supremamente alto. Viene también la controversia sobre si la tomografía computada es adecuada para hacer el seguimiento de los pacientes que han tenido documentación de enfermedad coronaria, han tenido una intervención percutánea, cuál es la mejor herramienta para hacer el seguimiento de estos stent coronarios. Igualmente muchas series han demostrado altos niveles de sensibilidad y especificidad, y también valores negativos predictivos cercanos al 100% para detectar estenosis luminal en stents. Igualmente los pacientes que han tenido revascularización miocárdica y han sido llevados a cirugía, se observa cómo, a pesar de artificios producidos por los clips vasculares, la sensibilidad y la especificidad de la tomografía computada y la exactitud diagnóstica en estos pacientes es también supremamente alta. Y viene también, finalmente, ya para pasar rápidamente al punto de hacia dónde va la tecnología. La tecnología va en este momento a un punto fundamental, que es tratar de reducir la radiación, que ha sido una de las debilidades importantes y de las críticas importantes de esta tecnología. Las primeras generaciones de equipos de tomografía computada estábamos en niveles de radiación en el rango de hasta 11, 12 milisieverts, que si ustedes lo comparan con los niveles de radiación de una angiografía coronaria que está en el rango de 3 a 5 milisieverts, estaría por encima, y está por encima de los, más o menos en el rango o un poco por encima de los estudios de perfusión con medicina nuclear. Vienen entonces cambios importantes en la renovación de tecnología, en parte por una serie de publicaciones que empiezan a cuestionar la relación de radiación y cáncer. Viene una hecatombe publicitaria en contra de la tomografía computada, los volúmenes en todos los centros, al menos en el mío, se bajó en un 50% el número de coronarios que hacíamos. La industria responde de una manera muy agresiva, mejorando la tecnología, y empiezan a aparecer equipos con capacidad de hacer reconstrucción de imágenes en forma prospectiva que bajan la radiación de 6 a 11 a solamente alrededor de 1 o 3 milisieverts. Y en este momento, con los sistemas actuales que se han desarrollado de equipos de pitch helicoidal rápido y con sistemas de reconstrucción helical iterativa, se ha bajado a niveles tan reducidos como de 0.1 milisievert. Si ustedes ponen en perspectiva, 0.1 milisievert es la dosis de radiación de una mamografía, ¿no? Y nadie pelea por la radiación de las mamografías hoy en día. De modo que esos son unos niveles supremamente bajos de radiación, que si ustedes lo comparan con cuál es la radiación de fondo, la radiación que estamos expuestos aquí por estar sentados en este auditorio, estamos expuestos en Colombia alrededor de 5 milisieverts de radiación al año. De modo que cuando ustedes ponen en perspectiva 0.1 milisievert, que está muy por debajo de la radiación de fondo, el tema de radiación en tomografía computada yo creo que es un tema claramente superado en este momento. Y el futuro no sabemos realmente, como decía este beisbolista Yogi Berra, las predicciones son difíciles, especialmente sobre el futuro, pero podemos decir que el futuro va a estar en la medida determinado por estas variables. Equipos cada vez más rápidos que nos permitan hacer adquisición de imágenes sin necesidad de betabloquear y reducir la frecuencia cardíaca de los pacientes, que nos dé una
mejoría en la resolución temporal para que aún pacientes que tengan frecuencias cardíacas altas o pacientes que tengan arritmias podamos escanearlos de una manera eficiente, que tengamos suficiente resolución espacial para poder definir cada vez vasos más pequeños, que todavía vasos de muy pequeño calibre nos cuestan trabajo, o la resolución interna, por ejemplo, de los stents vasculares todavía sigue siendo un problema. Tener capacidades de resolución de contraste que nos permitan caracterizar mejor la composición de las placas, que podamos hacer mejor caracterización de tejidos en pacientes que tengan, por ejemplo, masas cardíacas, poder caracterizar mejor la composición de esas masas, reducir obviamente la dosis de radiación. Y otro punto muy importante en el que se está trabajando sigue siendo un dolor de cabeza los pacientes que tengan insuficiencia renal o pacientes que tengan contraindicaciones por reacciones alérgicas atópicas a los medios de contraste, de modo que el desarrollo de medios de contraste más eficientes se está haciendo, y obviamente uno de los retos más grandes es mantener los costos asequibles, porque los sistemas de seguridad en el mundo entero y con justa razón se han vuelto supremamente quisquillosos con el tema de costos en radiación. Y uno de los puntos críticos es la parte del desarrollo de energía dual. Yo creo que esta es tal vez una de las ganancias más importantes. Los diferentes fabricantes mayores que hay de equipos de tomografías han tomado un abordaje distinto. Siemens hace con un sistema de doble tubo, General Electric lo hace con un solo tubo que hace on-off, prendiendo y apagando con dos potenciales de voltaje distintos, 80 y 140 kilovoltios. Philips hace con una doble capa de detectores, una capa de detectores que recibe la radiación y detecta la radiación para 80 kilovoltios, otro para 140 kilovoltios, y Toshiba hace un sistema de switching mediante la rotación del tubo de manera alternante en dos episodios circulares. Cualquiera que sean estas, la tecnología más apropiada, finalmente las aplicaciones del Dual Energy en tomografía computada son básicamente aplicables a estos 5 puntos. Es una tecnología muy prometedora para la evaluación de la perfusión miocárdica, es una tecnología que está mostrando capacidad de caracterizar con un gran detalle la composición de la placa arteriosclerótica, está logrando minimizar los artificios de las imágenes, haciendo mucho más eficiente la obtención de imágenes en pacientes que tienen problemas de arritmias y problemas que no están en ritmo sinusal, por ejemplo, o artificios por calcificación de las arterias coronarias con doble dosis. Hay trabajos muy interesantes mostrando que uno puede eliminar el calcio de las imágenes. Las dosis de radiación supremamente bajas con estos equipos, lo cual implica, utilizando el Dual Energy, que una cosa que se llama el K-Edge de los detectores de la radiación, al utilizar rangos de 70 a 80 kilovoltios, necesita mucho menos volumen de medios de contraste, de modo que estas tomografías se pueden hacer no con 100, 120 centímetros de medio de contraste, como decíamos en las primeras épocas de la tomografía computada de corazón, y se están haciendo estudios con 40 y 50 centímetros únicamente. Se está haciendo imagen molecular con tomografía computada con contrastes de nanopartículas, y se está haciendo una cosa muy interesante que es el análisis espectral. Creo que vamos a terminar ahí, de modo que el futuro es incierto, pero indudablemente lo que se ve venir es que con todas estas nuevos desarrollos, la tomografía computada, aunque esto es una cosa que estamos cantando desde hace 15 años, yo creo que la tomografía computada definitivamente está desplazando, ahora sí de verdad, los estudios invasivos de coronarias como una herramienta de un altísimo rendimiento diagnóstico para la valoración no invasiva de la enfermedad coronaria. Muchas gracias.